al capítulo 7 del libro de Mateo, chapter 7 of the book of Matthew. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Aleluya. Versículo 15. Amén. Verse 15. Amén, amén. 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 Mira lo que dice: guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los aborojos? Así todo buen árbol de buenos da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén, amén. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. You will know by their fruits. Do not man gather grapes from thorn bushes or figs from thistles. Even so, every good tree brings good fruit, but a bad tree brings bad fruit. A good tree cannot bear good fruit, bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, by their fruits you will know them. Aleluya. Amén. Vamos a orar, Padre, bendito celestial. Aquí estamos delante de tu santa y divina presencia, reconociendo a la autoridad de tu palabra bendita que está escrita en el cielo, Dios mío, porque dice que los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra nunca pasará. Y venimos delante de ti con reverencia, con temor, Señor, reconociendo que tú eres santo y digno de toda la honra y toda la gloria. Y tu palabra, Señor, venimos delante de ella, reconociendo que estamos necesitados, que no lo sabemos todo, pero tú sí lo sabes, porque tú eres el verdadero y el sabio, el único, el omnipotente, Señor. Te pido que nos des sabiduría y entendimiento hoy en esta noche, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén, amén. Puede tomar su asiento. Amén. Glory. Todo lo que se dice llamar de Dios no es de Dios. Everything that seems to be called of God is not of God. Amen. Amen. And the reason that the warning that the apostle Paul gives us, la advertencia que nos da el apóstol Pablo, amén, es tan tremenda. Y vamos a ver unas tantas escrituras. Pero aquí vamos a ver, el Señor nos advierte, dice, guardados de los falsos profetas. Guardados quiere decir que nosotros pongamos una guardia, que nosotros estemos alerta cuando miremos estas cosas, oímos estas cosas. Yo he mirado el desastre de hermanos que se meten en cosas que no les conviene. Y dicen, quiero estudiar eso porque eso me atrae, eso me intriga. Y salen más trastornados y más confundidos en vez de entender y estudiar solamente la verdad. Amén. I've seen disaster happen where brothers get into things that are ticklish to the ears, or they're intriguing, or some sort of
they find something sort of attractive, and they get into these things, and next thing you know, another spirit starts operating through them, and they end up more confused and more not knowing to believe the scriptures because somebody teaches them, or they hear something that's out of whack. Oyen algo que está fuera de lo común, que no es conforme la Santa Escritura, is not according to the Holy Scriptures. Amen. Amen, amen. Dice guardados, it means, it says beware. That means when you hear something, know, acknowledge it, and be quickly to be able to process what you're hearing. Tenemos que ser rápido para procesar lo que estamos oyendo inmediatamente. Aleluya. Amén. Amén. Hay, no sé si han oído un hombre ahí en la radio que dice que si usted le manda una ofrenda, él le manda un ángel. Santo Señor. Señor lo reprenda. Aleluya. Dice que fue a Israel y conoce ahora la verdad, y que el nombre de Jehová en el Viejo Testamento ya no confunde, trae una confusión grandísima. Ahora se está peleando entre los hermanos en la iglesia. Que el nombre de Jehová, que el nombre de Jesús no es el nombre verdadero. Que tienen que ser todos bautizados en el nombre de Yeshua HaMashiach. Pero no entiende que el nombre de Jesús es el nombre griego de Yeshua. Amén. Y no entiende que HaMashiach es el Cristo. So, cuando usted oiga Yeshua HaMashiach, quiere decir Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Cuando alguien se llama Juan aquí, le ponen John y va a decir, hey, John, come over here. Le dice la persona en español, ¿a quién le estás llamando? O le estoy hablando a John, porque aquí en este país su nombre es John, no es Juan. Amén, amén. Amén. So when we understand these things, we put alert to them. We need to guard ourselves. Tenemos que guardarnos de esto. There was a man that was coming out on the radio, and he was saying that if you send him a love offering, he'll send you an angel to your house to bless you. And he came back, and he was saying that he went to Israel and he got the true revelation of the name of the Messiah, which is Yeshua HaMashiach. And that the name of Jesus and that the name of Jehovah was perverted in the Bible, and a lot of confusion he caused within the churches. Yeah. And a lot of people started doubting what they were reading. They started doubting what they were actually been taught for centuries. Hallelujah. And when we pay attention to these things, when we open ear to these things, we are tempted to enter into some sort of confusion. Yep. We got to listen to sound doctrine, you know, and not understanding that the name of Jesus was the same name. The Yeshua means Jesus, but it's just in Greek. Amen. Amen. Hallelujah. Y nos da aquí una advertencia. He gives us a warning. Dice, guardad a los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hallelujah. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Que vienen a destruir la grey. They come to scatter the flock. They come to cause division. Vienen a causar división. En vez de unir el cuerpo de Cristo, lo dividen. Instead of unifying the spirit of the people of God, they divide them. Amen. Yo conocí un hermano que dice, ya no te voy a hablar porque tú crees en el Viejo Testamento, y en el Viejo Testamento está el nombre de Jehová. He said, I will not talk to you no more. Ya no hablaré contigo. Digo, hermano, eso para mí no es debate. Porque yo cuando dije el nombre de Jesús recibí el Espíritu Santo. Y cambió mi vida, y yo puedo dar testimonio que en ese nombre, que no hay otro nombre, vamos a conocer a los hombres.
que puedan ser salvos, más el nombre de Jesucristo. Amén. And I can testify that you said, I don't want to talk to you because you believe in the Old Testament and you believe in Jehovah. I go, okay, brother, I'm not going to debate with you. I don't feel like arguing. I don't feel like fighting. But all I know is that when I confessed the name of Jesus Christ, when I said, oh, Jesus, the Holy Ghost came upon me. And my whole life was transformed. And just like the book of Acts says that there is no other name given to men under heaven in which they might be saved, but the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Pero hay unas características, there are some characteristics of wolves, de lobos. Gloria. Aleluya. Características que a lo mejor muchas veces predican bien, conocen la palabra de Dios, pero su vida, su testimonio, los frutos que ellos están dando es completamente contrario a lo que ellos están predicando. Amen. Many times we need to understand that the man might know word, the man might know scripture, the man might have some sort of knowledge. But his life, his testimony regarding on what he's preaching does not balance out into what he's living. Amen. Which is your fruit, son los frutos. Podemos predicar bonito, podemos cantar bonito, pero si nuestro testimonio no está balanceado con lo que estamos viviendo, nomás lo estamos engañando. Estamos engañándonos a nosotros mismos. Y dice la Escritura, sabéis que Dios no puede ser burlado. Que lo que el hombre siembra en la carne, eso segará. Amén. Lo que el hombre ciega, eso segará. Dice, el que siembra en la carne, segará ¿qué? Corrupción. Pero el que siembra en el Espíritu, segará vida eterna. Amén. Usted sabe que aquí venimos a plantar cosas espirituales en nuestros corazones, en nuestras vidas. Por eso se llama culto, porque somos árboles de justicia que venimos a ser cultivados por medio de la palabra de Dios. Amén. Unos son regados, otros riegan a otros, pero la obra de Dios Él la hace en nuestras vidas. Amén. No todos estamos al mismo nivel. Y Dios no quiere eso. Pero todos quieren que sigamos creciendo. Que sigamos creciendo. Usted no se tiene que quedar de la misma manera la semana pasada. Usted tiene que ir creciendo. Amén. Algo que estaba diciendo la hermana Lupita, el hermano Lupito, que todos los días usted se levanta a regar las plantas. Y mira la diferencia entre una planta que usted la riega y otra planta que no se riega. Amén, amén. ¿Sí ha reconocido? Amén. La que está regada tiene vida. Aleluya. Pero la que no se riega no tiene vida. Se está marchitando, se está muriendo. Así es lo mismo con nosotros. Si nosotros no venimos a los cultos, nosotros nos vamos a ser regados. ¿Saben de dónde viene la lluvia celestial? Viene desde el trono de Dios. Viene a regar su vida. ¿Para qué? Para que usted dé fruto de justicia. ¿A quién le gusta la fruta? Siempre da una fruta y dice, oh my goodness, that looks good. Aleluya. Imagínense, la gente va a mirar y va a decir, ¿qué tiene esta persona? ¿Qué fruto tiene esta persona? Amén, aleluya. Tiene el fruto del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Tiene paciencia, tiene amor, tiene longevidad, es amable. Aleluya. Y nadie le dice, la gente reconoce. Amén. Amén. So we are like trees planted next. The Bible says that we are trees of righteousness. Isaiah, amen, speaks about that. But what I'm trying to say is that the reason that we come to the services, that we come to worship God, is because God waters us. For us to give fruit, for us to recognize the fruit
Amen. And this fruit, the Bible says, is the fruit of the Spirit of God. Amen. Love, Hallelujah. kindness, goodness, joy, patience, long suffering. Amen. And it's something that we have to acknowledge that we have to give. Tenemos que dar. Vamos a ver algo y vamos ahí al capítulo 15 del libro de Romanos, chapter 15 of the book of Romans. Y vamos a ir un poquito para acá y un poquito para allá, si me tenga paciencia, amén. Amen. Romanos capítulo 15, Romans chapter 15. Amen. Si lo Hallelujah. tienen, Amen. Amen, amen. Amen. amén. Amen. Nomás que como tengo dos, no se me olvidó mi Biblia Bilingüe. bilingüe. Amén. Capítulo 15, versículo 30. Amén. Amén, hermano. Amén. Amen. El apóstol Pablo está aquí escribiendo a la iglesia de Roma y le está diciendo que rueguen y que oren por él, Amen. porque algo va a acontecer. Amén. Amen. Miren lo que dice aquí. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor de qué? El Espíritu. Del Espíritu, que me ayudes orando por mí a Dios, para que sea liberado de los rebeldes que están en donde? Judea. En Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recriado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Now I beg you, brethren, that through the Lord Jesus Christ and through the love of the Spirit, that you strive together with me in prayers to God for me, that I may be delivered from those in Judah who do not believe, that they may service for Jerusalem, that they may be acceptable to the saints, and that I may come to you with joy by the will of God, and may be refreshed together with you. Now the God of peace be with all you. Yes. Amen. 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 El apóstol Pablo estuvo entre hombres que eran falsos hermanos, Amen. que pretendían ser siervos de Dios. Amen. Amen. Amén. Amen. The apostle Paul was among false brethren. He was among evil men. Estaba entre hombres malos. Amen. Amen. Pero él reconocía la enseñanza del Señor Jesucristo. He understood the teaching of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Él defendía el evangelio. He defended the gospel. Amen. He defended the gospel. Defendía el evangelio de tal manera que no le importaba su propia vida. Gloria a Dios. He Hallelujah. defended the gospel to the point that he didn't care about his own life. Watch this. Vamos a ver aquí. Le vaya al capítulo de segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, 2 Thessalonians chapter 3. 3. Primera de Tesalonicenses. The segunda, Segunda, yeah, 2 Thessalonians. Thank you. chapter 3, verse 1. Chapter 3, verse 1. Amen. Amen. Gloria a Dios, aleluya.
¿No me lo tenemos? Amén. Mire lo que dice, por lo demás, hermanos, orar, ¿qué? Por nosotros. Por nosotros. Amén. Lo mismo que le dice a los romanos. Para que la palabra del Señor corra y sea, ¿qué? Glorificada. Glorificada así como lo fue entre vosotros. Aleluya. Y para que seamos, ¿qué? Librados. Librados de hombres, ¿qué? Perversos y malos. Porque no es de todos La fe. la fe. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice in English, finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may run swiftly and may be glorified just as it is with you, and that you may be delivered from unreasonable and wicked men. Amén, amén. For not all have faith. Tremendous, mire, it's tremendous. Amén, amén. Pero ¿quién es el Señor que os afirmará y los guardará del mal? Y tenemos confianza respecto a vosotros del Señor que hacéis y haceréis lo que hemos mandado. Y el Señor encamina vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Aleluya. And have confidence in the Lord concerning you that both you will do the things we command you. Now may the Lord direct your heart into the love of God and into the patience of Christ. Gloria a Dios. The Apostle Paul knew this. El apóstol Pablo, él sabía esto. Amén. Mire, vaya a Filipenses capítulo 1. Philippians chapter 1. Y este es ya el transcurso de la vida de Pablo. 1:12. 1:12. Amén. Amén, aleluya. Praise the Lord, brother. So good to see you, my brother. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermano. Amén, ¿lo tiene? Amén. Mire, mire. Por tanto, amados míos, como siempre habéis que obedecido. 1:12, sorry. Quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han rondando más bien para qué? Progreso. El progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho Patente. patentes en Cristo en todo El pretorio. el petróleo y todo lo demás. Y la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor, por mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aleluya. Amén. Amén. But I want you to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel, so that it has become evident that the whole place guard and of the whole rest that my chains are in Christ. And most of the brethren in the Lord have become confident in my chains, are much more bold to speak the word without fear. Miren lo que dice aquí. Y la mayoría de mis hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Gloria a Dios. Algunos a la verdad predican a Cristo. ¿Por qué? Envidia. Envidia. Por envidia Y contienda. y contienda. Envidia y contienda. Oh, yo sé más que tú. Ánimo. En vez de edificar al pueblo, menosprecian al pueblo. Bendito sea el Señor. Gloria. Es tremendo. Miren lo que dice. Let's read it in English. Amen. Some indeed preach Christ even from envy and strife, and some also from goodwill. Some just do it because they say, I know more than you, and I'm going to put you down. Santo eres Make it Señor. a competition. Aleluya. And they make it a competition. Hacen una competencia en púlpito. Dice, pero el apóstol Pablo
The Apostle Paul, mira lo que dice. Y a los unos anuncian a Cristo, ¿por qué? Contención. Contención, no sinceramente. Fíjese. Some indeed preach Christ even of envy and strife, and also goodwill. The former preach Christ from selfish ambition, not sincerely, supposing to add affliction to my chains. Y se anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis misiones. Piensan porque predican el Evangelio se van a hacer ricos. Se van a hacer famosos. Bendito Señor. Que el púlpito es, o la predicación de la palabra de Dios es una exaltación hacia la fama y hacia la vida mejor. Directo a la fama. Aleluya. Aleluya. Bendito Señor. Y cuando uno es instruido de esa manera que Dios te va a usar de noche a la mañana, así no acontecen las cosas. Bendito eres Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Es Dios. un proceso. Amén. Amén. El apóstol Pablo duró 10 años Amén. para ser llamado al ministerio. Amén. Amén. ¿Y por quién lo llamó? El Espíritu Santo. Aleluya. Señor. Él tuvo que aprender ciertas cosas. Amén. Amén. Tuvo que ser quebrantado, tuvo que ser, amén, y el llamado de él fue tremendo, pero lo que le quiero decir que eso de la noche a la mañana, no, así no acontecen las cosas de Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Es un proceso que uno pasa. Amén. Ahorita vamos a ver para que entiendamos, porque los falsos profetas, eso es lo que ellos Busca. buscan. La posesión. No nomás la posición que Dios te va a hacer mejor la vida, que todo va a cambiar, que tú vas a tener muchas cosas. Prosperity. Aleluya. Bendito sea Señor. No conociendo el verdadero evangelio, Aleluya. el precio que se paga Amén. por servir al Señor. Aleluya. Santo. I mean, that when we understand the price that has to be paid to serve the Lord Jesus Christ. Amén. Ahorita vamos a ver algo tan tremendo y dice, mire, los unos anuncian a Cristo por contención o sinceramente pensando en añadir aflicción a mis misiones. Dice, pero otros por amor. Aleluya. Gloria a Dios. Otros por amor, aleluya. Gloria a Dios. Sabiendo que estoy opuesto para la defensa del evangelio. Aleluya. What it says, the former preached Christ from selfish ambition, from sincerity supposing to add affliction to my sin, but the latter out of love, knowing that I'm appointed for the defense of the gospel. Aleluya. Hay un comentario que alguien me ha dicho que, no hay mucha gente, no me dan ganas de predicar. Padre de Cristo. Santo Cordero. No predica por amor, predica por aplausos. Si Dios lo manda por una persona, hermano, Amén. por una persona, Aleluya. Amén. por una persona, es más que suficiente, hermano. Aleluya. One person, I heard of somebody make a comment that because there was not a lot of people, he didn't feel like preaching. Gloria a Dios. You think they have love for the No. gospel? No. ¿Qué pues? ¿Qué obstante de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo está anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún? Aleluya. Gloria a Dios. The former, but the latter of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. What then? Only then was every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached.
In this I rejoice, in this and will rejoice. Amén. Amén. Mire, vamos a Hechos capítulo, si me hace el capítulo 21, Acts chapter 21. Vamos a ver aquí el corazón del apóstol Pablo, algo que él conocía, él entendía. Amén. Amén, aleluya. El amor al rebaño, el amor al pueblo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Glory. Capítulo 19, que diga, perdón, amén. Amén. In this Bible, I cannot find it. Glory. Amén. Amén. Capítulo que dije 19, ¿no? Amén. Amén. Mira lo que dice aquí. Versículo 11 al versículo 11, amén. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Aleluya. Amen. Yes. Mira. Aleluya. Now God worked unusual miracles by the hands of Paul. Oh, yeah. Gloria a Dios. Aleluya. Dice 12. De tal manera que aún se llevaban los enfermos los pañuelos, los paños o de dentales de su cuerpo y la enfermedad se iba de ellos y los espíritus malos salían. Aleluya. Glory. Gloria a Dios. So that even the handkerchiefs or aprons were brought from his body to the sick, and the diseases left from them, evil spirits went out of them. Glory. Amén. Pero dice, algunos de los judíos exorcistas ambulantes entretieron, dice, invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús que él predica, ¿quién? Pablo. Gloria a Then Dios. some of the Jewish exorcists took upon themselves to call the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, we extort you by the name of Jesus, by the Jesus whom Paul preaches. Mire que hasta el infierno lo conocía. Amén. Santo. Dice, había 7 hijos de un tal Esquiva, el judío jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Gloria. Sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Gloria. Be careful. And also there were 7 sons of Sceva, Jewish chief priests who did so. And an evil spirit answered and said, Jesus I know, Paul I know, but who are you? Gloria a Dios. Amen. Amén. Glory. The man whom had the evil spirit was leaped on them and overpowered them and prevailed against them. So they fled out that the house, and they became the house naked and wounded. Glory. Aleluya. Gloria a Dice Dios. más, Pablo estaba siendo detenido aún mucho de ahí, del versículo 16, a ver, dice, pero sin cuestiones las palabras de los hombres de vuestra ley, no, el capítulo 19, 16, amén. Y el hombre que tenía el espíritu inmundo, dice, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aleluya. Y esto fue notorio en todos los que habitaban en Efesio, así judíos como griegos, y tuvieron temor de todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y muchos de ellos que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos.
Así muchos de ellos que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y echa la cuenta de su precio, hallaron que eran como 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Aleluya. Then became known by both all the Jews and the Greeks dwelling in Ephesus. The fear of them fell on the name of the Lord Jesus Christ was magnified, and many who believed came confessing and telling their deeds. Also, many of those who practiced magic brought their books together and burned them in the sight of all, and they counted up the value of them, and it was total 50,000 pieces of silver. So the word of the Lord grew mightily and prevailed. Así comenzó la iglesia en Éfeso. That's how the church started in Ephesus. Amén. Glory. Because of that incident. Because of that incident, por ese instante. Incidente que aconteció. Y pero mire qué tan rápido. I wanted to share that with you. Quería compartir eso. Vaya al capítulo 20 del libro de Hechos, chapter 20 of the book of Acts. Amén. Amen. Versículo 17. Nos gusta leer la Biblia. ¿Ven? Amén. Glory. Yeah. 20:17. Amén. Amén. Pablo ya se va a ir. Paul's leaving from Ephesus. Aleluya. Amen. Amen. Dice, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me ha comportado entre qué. Vosotros, todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. It says, when Melachus all the way to Ephesus, they called for the elders of the church, and when they had come to him, he said to them, you know, from the first day that I came to Asia, in what manner I lived among you, serving the Lord with all humility, with many tears and trials, which happened to me by plotting of the Jews. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas, ¿qué? Lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. This is how I came back, nothing but helpful, but proclaimed it to you and taught you publicly and from house to house, testifying to Jews and also the Greeks, repentance towards God and the faith towards our Lord Jesus Christ. See now, I go bound in the Spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies in every city, saying, chains and tribulations await me. Dice, testificando a los judíos y los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe para con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí llegado, dice, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber qué haya de mí de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Aleluya. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para conmigo. Dice, con acerca que de mi carrera con gozo y de mi ministerio que reciba del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. But none of these things move me, nor do I count myself little dear to myself, that I may finish the race with all joy. In the ministry which I received from the Lord Jesus to testify, it says, testify to the gospel of the grace of God. Dice, pero dice el versículo 25, y ahora aquí que ninguno de todos vosotros entre quien he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Well, therefore I testify to you this day that I am innocent. This is verse 25. And indeed, you know that all you among I have been preaching the kingdom of God will see my face no more. Therefore, I will testify you to this day that I am innocent of the blood of all men, for I have not shown to declare to you the whole counsel of God. Por tanto, yo protesto en este día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, porque todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual
Él ganó por su qué? Sangre. Propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros ¿qué? Lobos rapaces Que no. que no perdonarán Al rebaño. al rebaño. Gloria a Dios. For therefore take heed for yourselves into all the flock among which, ¿qué le dice? Que se guarden, que mirar por vosotros, amén, lo mismo que dice el Señor Jesucristo. Therefore take heed to yourself and to all the flock among which the Holy Spirit has made you what? Overseers, to the shepherd, to the church, to the God which he purchased with own blood. For I know that this after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Porque yo sé que después de mi partida entrarán de medio de vosotros los lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas que perversas para acertar tras sí los discípulos. And among you themselves will rise up speaking perverse things to draw away disciples after themselves. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo. Look what the apostle Paul says. Y de vosotros mismos dice el versículo, por tanto velad, acordándonos porque por 3 años, de noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas. Y le estaba hablando a los obispos, a los ancianos. Aleluya. Por 3 años, hermano, llorar. You got a vision? The revelation of the Holy Ghost. Hallelujah. Therefore, watch and remember that for 3 years I did not cease to warn everyone night and day with tears. So now, brethren, I command you to God, to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all those who are sanctified. Y ahora, hermanos, comendado a Dios y a la palabra de su gracia, que tener poder para qué? Sobre edificarnos y darnos qué? Herencia en todos los santificados. Amen. Glory to God. ¿Usted cree que la amaba la iglesia? Amén. Aleluya. We love the church. Amén, amén. Hermano, sí que la Biblia dice, no plata ni oro ni vestido de nadie es que Codiciados. Amén, aleluya. Yes. ante vosotros sabéis que para que lo que me ha sido necesario a mí, los que están conmigo estas manos me han que Servido. y en todo lo que he enseñado que trabajando así se debe ayudar a qué Necesitados. y recordar la palabra del Señor que dijo, más bienaventurado es dar Que recibir. recibir. Amén. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Glory. Dice, entonces hubo gran llanto de todos Amén. y echándose el cuello de Pablo le besaban, diciéndole en gran manera por la palabra que dijo que no verían más su rostro y se acompañaron al Padre. Amén, aleluya. Imagínense. Gloria a Dios. Amen. Amén, ¿sí lo creen? Amén. Yo sí lo creo. Gloria a And when he Dios. said these things, he knelt down and prayed with them all. Then they wept freely and fell on Paul's neck and kissed him. Sorrowing most of all for the words which he spoke, they will see his face no more, and they accompanied him to the ship. Imagínense, su Aleluya. última predicación era que iban a venir lobo rapaces. Yo tengo un poquito, vamos aquí casi terminamos, ¿saben? No me- vaya al capítulo, vamos para atrás para Romanos, go back to Romans, capítulo 16. Chapter 6 of the book of Romans. Amén. Amén. Amén, aleluya. Amen.
lo primero que el lobo no le importa es las ovejas. Amén. Si se van, se van. No se pueden ir. Son Dios. El trabajo es del pastor, de que retenerlas, de que se queden, de Amén. buscarlas. Amén. Amén. Aleluya. The word of the true shepherd, not the wolf. The wolf scatters them. The shepherd reels them in, brings them in, Amén. looks for them. Amen. Versículo 17, 16, 17. Amén. Amén. Ya casi terminamos. Amén. 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 Dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan qué, Divisiones y tropiezos en qué, en contra de la contra la doctrina. doctrina que vosotros sabéis qué, Aprendido. y que os qué, Apartado de ellos. apartaos de ellos. Aleluya. Amén. 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 Now urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que Sus propios vientres. vientres, porque les importa lo carnal. Y con sus suaves palabras y que Y lisonjas. lisonjas engañan los corazones de los que Ingenuos. ingenuos. For those who are such teach do not serve the Lord Jesus Christ, but their own belly, and by smooth words and flattering speech deceive the hearts of the simple. Amen. Amén. Señor dice, por los tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, mas sus propios, del versículo 19. Por vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, porque quiero que seas sabios para lo bien, ¿y qué? Ingenuos para el mal. Para el mal. ¿Qué quiere decir? Que lo de lo malo usted no tiene que aprender. No. Si Dios no se lo revela a usted, usted no se meta ahí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yes. Amen. Aleluya. Therefore, by obedience I become known that therefore I am glad on your behalf, but I want you to be wise in what is good and simple concerning evil. Simple concerning evil. Amén. Amén. One more verse, un versículo más y así terminamos. Judas capítulo 1. No, muchachos. Entonces, si hiciera Judas capítulo 4, a ver si lo hay. No hay. Jude chapter 4, let's see if we find it. No hay. The Lord's brother. Verse 16. Versículo 16, amén. Judas capítulo 1, versículo 16. Amén, bro. No se peleen si era el medio hermano de Jesús, amén. Amén. No era el Iscariote. Si no lo crea, ahí lea el versículo 1. Amén. Amén. Glory. Aleluya. Un lobo muchas veces es llamado un apóstata. Apóstata. Apóstata que deja la fe. Dice an apostate. Quiere decir que ahora niega todo lo que el Señor le había enseñado. Amén. 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 Ajá. He rejects everything that the Lord had done. Aleluya. 1:16 lo tenemos. Amén. Miren lo que dice aquí. 1:16 dice. Estos son qué? Los murmuradores. Murmuradores. Querellosos. Creyosos. Que andan según sus propios qué? Deseos. Cuya boca habla cosas que Infladas.
ondulados, dice, a las personas, ondulados para las personas, para hacer qué? Sacar provecho. Provecho. Propio beneficio, no le These are grumblers, complainers, walking according to their own lusts. Aleluya. They mouth great swallowing words, flattering people to gain advantage. Pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas. ¿Por quién? Los apóstoles. De nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Aleluya. Que se tenían que cuidar de qué? De lobos. Ellos sabían eso. But beloved, remember the word which was spoken before by the apostles of our Lord, who? Jesus Christ. ¿Quién fue el que escribió el Evangelio de Mateo? ¿El apóstol quién? Mateo. Amén. So esa es la palabra de que tenían de qué? De memoria de quién? De los apóstoles de Jesucristo. Amén. Aleluya. Glory. Amén. Amen. These are the apostles had the words of the Lord Jesus Christ. Dice, los que os dicen en el poster tiempo a qué habrá qué Burladores. burladores que andan según sus qué. Malvados deseos. Un lobo, ¿usted cree que es un malvado? Sí. Porque se come hasta la gallina, ¿no, güey? Hasta los huevitos se los come la gallina. Amén. Se ha mirado, yo a mi nana le ha oído a ese perro malvado. Lo que hacía un cochinero ahí, perro malvado. Pero dice la escritura, dice que estos son los cuales, dice, burladores que andarán según sus malvados deseos. But beloved, remember the words which were spoken by the apostles of our Lord Jesus Christ, how he had told you they would walk in the last time, would walk according to their own ungodly lusts. Aleluya. Gloria a Dios. Estos son los que, ¿qué? Causan divisiones. Amén. These are sensual persons who cause division, not having the Spirit. Dice, estos son los que causan divisiones. ¿Los qué? Sensuales. Los sensuales, Que no tienen el espíritu. que no tienen el Espíritu. Glory. Amén. Amén. Ya casi terminamos aquí un versículo más y ya. Amén. No sé, pues bueno, yo tengo más Biblia, pero ya le respeto a los hermanos. Tengo un montón de más escrituras, pero Aleluya. amén. Miren lo que dice. Pero vosotros, hermanos, amados, dice, edificados sobre vuestra ¿qué? Santísima fe, orando ¿qué? Hay iglesias que aunque se moviera el Espíritu Santo, ahora no quieren que se mueva el Espíritu Santo. Amén, amén. Amen. Yeah. No quieren que hablen en lenguas. Amén. ¿Por qué? Porque va a sacar la verdad. Aleluya. Aleluya. Porque ese Espíritu reconoce. Amén. A los lobos. El hermanito lo agarra el Espíritu Santo y empieza a profetizar. Y le saca Gloria. todo lo que tiene el closet escondido ahí. Aleluya. Y se le va toda la gente. Aleluya. Amén, amén. Amén. Dice, por vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en qué? El Espíritu Santo. Cuando usted habla en lenguas y ora, ¿en qué cree que usted está orando? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros Amén. Aleluya. para que no entre ningún lobo rapaz aquí en este lugar. Aleluya. Amén. Amén. Ya casi, hermana, ya casi. Aleluya.
But beloved, building yourself up in the most holy faith, praying in the Holy Spirit. Yes. Dice, conservados en el amor de Dios, Amen. esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hallelujah. Hallelujah. Keeping yourself in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. And on some have compassion, making a distinction. Amen. Yes. ¿Usted vio a esa gente que está atraída a esa gente? Amén. Dice Dios que usted tenga compasión de ellos. Amén. Yes. Amén, amén. Miren, Yes. Hallelujah. algunos a los que dudan, convéncelos. Y a otros salva arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con qué? Con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hallelujah. But brothers say without fear, pulling them out of the fire, hasting with garment defiled by the flesh. Si hay gente sincera que cree en el Evangelio. Amén. Dice, sí creemos en Jesucristo. Y le están enseñando otras cosas que no son las cosas de Dios. Bendito Y sea el Dios cuando usted Señor. conoce esa, no la juzgue, no la condene. Tenga misericordia de ella. Amen. Dígale, hermano, mire, ¿quieres conocer de verdadmente la verdad? Yes. Amen. Aleluya. ¿La quieres conocer? No tienes que vivir una vida de esa manera, una vida gloriosa. Amen. Amen. Amén, Amén. amén. Y aquí, mire, versículo 24, porque si hacemos todas estas cosas, esto es lo que sucede. Amén. Y aquel que es poderoso aleluya, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Gloria a Dios. Now we want him to keep you from stumbling and present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Gloria a Dios. Al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Hey. Hallelujah. To God our Savior, who alone is wise, be glory, majesty, dominion, and power, both now and forever. Amén, Dice aleluya. que si usted ora en el Espíritu Santo, si usted se guarda de todo esto, Él es fiel para que usted no caiga. Amén. Así como lo liberó de los hombres que no razonaban, de los hombres perversos, malos a Pablo, así nos librará Dios de todas estas cosas. Aleluya. Amén, amén. ¿Sí lo cree? Amén. Amén. Sus oraciones son tan importantes porque quiere aquí venir un principado sobre la cabeza de nosotros. Por eso decía Pablo, rogad hermanos que oraren por mí, para que yo sea liberado de hombres que perversos. Amén, amén. Porque estos hombres perversos vienen con cosas astucias, doctrinas nuevas, Amén. con mañas. Y dice, mira lo que leí en la Biblia. Amén. Dios me lo bendiga, póngase de pie y nuestro pastor con nosotros. Aleluya. Dice el hermano que todavía no hay el capítulo 4. Lo va a llegar en el cielo allá. Nuestro pastor con nosotros, Dios me lo bendiga. Aleluya. Qué bueno Dios, hermano. Amén. Amen. El Señor siempre está atento y está cuidando a cada uno de nosotros. Estamos viviendo en los últimos días, hermanos, y se van a ver cosas muy serias, pero gracias al Señor nosotros estamos bajo la sombra de lo omnipotente. Es tan importante el cuidado de la grey, porque el Señor enseñó a Pedro, le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas más que todos estos? Dijo, sí, Señor. Yo le pregunto otra vez,
Pedro, ¿me amas más que todo esto? Dijo, sí, Señor. Primero dijo, apacienta mis ovejas, y luego le dijo, apacienta mis corderos. Y yo le pregunté la tercera vez, y dice que ya esa tercera vez le dolió el corazón a Pedro. Y dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Dijo el Señor, apacienta mis ovejas. Y el apóstol Pedro deja un mensaje tan hermoso a los pastores. En el capítulo 5 de la primera de Pedro, se la pueden llevar ustedes y lo pueden dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Aleluya. Y luego deja el sermón, dice, apacentar la grey de Dios. Amén. Cuando habla así, le dice, mira, este rebaño no es tuyo, es de Dios. Amén. Si no tienes Aleluya. cuidado de él, vas a pagar por ello. Amén. Y si cuidas, un día va a aparecer el príncipe de los pastores. Aleluya. Son pastores, hay que tener mucho cuidado. Dios le dijo a nuestro hermano, por el mensaje que trajo esta tarde, le habló a nosotros, a las ovejas. Amén. Tengamos mucho cuidado, Señor, dame el espíritu de discernimiento. No porque Dios sabe que predica muy bonito y ya le andamos abriendo los brazos. Discernir, dice, los espíritus a ver si son de Dios. Qué bueno es Dios. Ya no estoy muy contento, hermano, estoy contento porque Dios nos está ayudando en todas partes, porque Él no quiere que nos perdamos. Aleluya. Amén. Porque dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero el fin de ellos es muerte. Amén. Pero usted y yo conocemos al camino verdadero, que es Jesucristo. Perseverar en Él y un día vamos a ver al pastor de los pastores. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.